agradecerles su presencia aquí. Vemos realmente que el interés que ha suscitado la materia, los abusos de las prácticas bancarias más actuales, lo cual demuestra realmente el interés que suscita la cuestión y sobre todo una materia que creemos que está en el germen, y podemos decirlo sin exagerar, de la actual crisis financiera global, ¿no? Nuestro objeto, nuestra intención, básicamente es darle unos puntos de vista desde el punto de vista legal de cómo poner freno o cómo remediar judicialmente estos abusos bancarios que se vienen cometiendo en la actualidad. Con ello, además, estaremos ayudando no solamente a poner remedio a situaciones injustas, sino también estaremos colaborando para que en el futuro no se vuelvan a repetir. Bueno, en cualquier caso, cuando cualquiera de ustedes, como administrador de una empresa, o cualquier persona accede a su entidad bancaria, a su banco de toda la vida, y solicita una financiación, pues la operación que se realiza se plasma finalmente en lo que se llama un contrato bancario. Un contrato bancario es un contrato cuyas cláusulas están preparadas y predispuestas por la entidad bancaria, de tal modo que el cliente solamente puede decidir si opta o no por firmar el contrato. Básicamente, el seno de la contratación bancaria está llena de lo que se conoce como condiciones generales de la contratación. En suma, son cláusulas predispuestas por parte del banco y que el cliente o acepta o no acepta, y tiene que aceptar si quiere adquirir bien ese servicio. Es por ello por lo que se exige en la contratación bancaria una serie de normas protectoras de la parte más débil, que es el cliente, y estas normas protectoras son normas de transparencia bancaria. Estas normas lo que pretenden es que los contratos que se suscriben con los clientes sean claros, sean concretos, sean sencillos, en definitiva sean entendibles. Por otro lado, cuando hablamos de servicios de inversión, puesto que tenemos que decir que los bancos, además de realizar contratos bancarios tradicionales, prestan servicios de inversión, en este tipo de servicios de inversión, cuando uno, por ejemplo, suscribe valores o instrumentos financieros, debe en todo caso observar lo que se llaman unas normas de conducta del mercado de valores, que pretenden, en definitiva, asegurarse de que el cliente presenta un perfil adecuado para el producto que se le ofrece, y además asegurarse de que la información que recibe es perfectamente transparente y la entiende. No es nuestro objeto, sin embargo, introducirnos en los motivos internos que han llevado a algunas entidades de crédito a ofrecer a su clientela tradicional productos que tradicionalmente han estado vedados. Por ejemplo, contratos de permuta financiera, contratos de depósitos atípicos, contratos estructurados, en definitiva contratos complejos que no eran adecuados para el cliente. Del mismo modo, tampoco vamos a entrar en los motivos internos, aunque lo sospechamos, que han llevado a algunas entidades de crédito a imponer condiciones abusivas de crédito, y en este sentido tocaremos el asunto de las cláusulas, solo que también son, en cierto modo, controvertidas. Por tanto, y hecha esta introducción, podemos decir que vamos a centrar nuestra exposición básicamente en tres cuestiones. En primer lugar, vamos a hablar de los contratos de permuta financiera o contratos swaps. También tocaremos el asunto de las cláusulas suelo, y también una oleada también de quejas que ha habido de clientes en relación con unos productos que se llaman participaciones de crédito. En relación con los contratos de permuta financiera o contratos de swap, bueno, pues hoy muchos de ustedes, yo creo que conocen lo que es un swap, una permuta financiera. No obstante, existen foros de opinión en internet, blogs, dada la alarma que ha creado el ofrecimiento de manera masiva de estos productos, estos swaps, estos productos de permuta financiera, sobre todo al hilo de la crisis financiera del año 2007, que ofrecían de manera masiva a las entidades de crédito como modo de cubrirse del riesgo de la timida subida de los tipos de interés, o también del IPC o cualquier otro elemento que fuera variable, ¿no? Lo cierto es que, bueno, los contratos, no está de más recordar que es un contrato swap. Un contrato swap no es sino un acuerdo de intercambio de flujos monetarios basado en el comportamiento futuro que puede tener un subyacente. Esto es una cuestión un poco técnica, pero en definitiva lo que supone es un acuerdo entre dos partes, en la cual una de las partes abona un importe que se determina de forma fija, y la otra parte abona una cantidad que se determina en función de la evolución de un variable. Este variable puede ser el tipo de interés, como el Euribor, puede ser el IPC o el índice de precio al consumo, u otra variable, como puede ser el tipo de cambio de la divisa. El cálculo se hace sobre un nocional que supuestamente coincide con el pasivo que el cliente, los créditos o préstamos que en definitiva están referenciados a un variable.
se liquida este contrato por diferencias de tal modo que una de las partes resulta acreedor del otro y tiene generando un cargo abono en una cuenta corriente social. En definitiva, es un contrato que, como pueden observar, su propia definición reviste una cierta complejidad, ¿no? De hecho, tenemos que decir que en su origen el contrato de swap era un contrato que se suscribía entre grandes compañías que tenían una serie de riesgos en que la entidad bancaria asumía una posición de intermediación entre las dos partes, de tal modo que cobraba una comisión por la intermediación y se realizaba lo que se llama una operación espejo, es decir, si una empresa quería cubrirse ante la temida subida de tipos de interés y otra empresa quería cubrirse ante la bajada de tipos de interés, pues realizaban una operación de swap que realmente era una única operación y en este sentido era una operación espejo. Sin embargo, y de manera muy discutible, las entidades de crédito han venido ofreciendo directamente la contratación de estos contratos de permuta financiera con su clientela. Y todo ello bajo el argumento de que les venía muy bien cubrirse ante subidas de tipos de interés o subidas de inflación en relación con sus costes financieros de la empresa, ¿no? Y decimos de manera muy discutible, puesto que el contrato de swap es un contrato que encierra un carácter aleatorio, encierra una gran aleatoriedad, es un contrato especulativo, puesto que en cierto modo supone una apuesta sobre el comportamiento futuro de un variable que puede ser el tipo de interés, el IPC o cualquier otro referencial que se determine en el contrato, y por tanto, pues en definitiva tenía que observar una serie de factores. Tienes que hablar mucho más alto. Vale, es que el contrato de swap, hay varios tipos de contratos de swap, podemos ver, el swap de interés es quizá el que más le pueda sonar. El subyacente es el tipo de interés, el Euribor, normalmente el tipo de interés variable que tienen en sus préstamos o en sus créditos o en un contrato de arrendamiento financiero leasing. Pero también existen otros tipos de swap, el swap de inflación, que está referenciado al IPC. Normalmente el swap de inflación se ofrecía por las empresas bajo el argumento de que como los salarios de los trabajadores se incrementan en función del IPC, pues les venía bien cubrirse de la subida del IPC, puesto que actualmente, anualmente podría implicar una subida salarial, ¿no? Y después el swap de divisas es un swap que está referenciado al tipo de cambio de la divisa. Es muy frecuente en caso de empresas que se dedican a importar y exportar y lo que quieren es pagar un fijo y que no les afecte el tipo de cambio de la divisa, ¿no? Pues bien, en cualquier caso, es un contrato, como hemos visto, es un contrato especulativo, puesto que realmente supone, o de forma implícita, supone una apuesta que realiza el banco con su propio cliente. Es decir, por poner un ejemplo, si el banco supuestamente piensa que el tipo de interés va a bajar, le puede decir al cliente que el tipo de interés va a subir. El banco apuesta que el tipo de interés baja y el cliente está apostando que el tipo de interés va a subir. En definitiva, el cliente abonará un tipo fijo y en caso de bajar tipo de interés habrá que abonar una liquidación positiva al banco. Si suben los tipos de interés por encima del tipo fijo, será el cliente al que deba abonarse una liquidación positiva. Por tanto, supone en realidad una apuesta sobre el comportamiento futuro del subyacente, como hemos visto, Euribor, IPC, divisa. Y en esta apuesta, como es lógico, está mejor posicionado el banco, puesto que los bancos tienen su servicio de estudios, su personal, en definitiva, que es experta en este mercado de divisas, mercado de tipos de interés, mercado del IPC, y por tanto pueden saber cómo se puede comportar en el futuro esa variable, situación en la cual no se encuentra el cliente. Por tanto, por eso decimos que está mejor posicionado el banco cuando se suscribe un contrato de permuta financiera. Aspectos controvertidos del contrato de permuta financiera, pues lo que hemos venido a decir, es decir, existe un claro conflicto de interés, es decir, cuando el banco le está ofreciendo una permuta financiera al cliente, no le está diciendo que es una permuta financiera, le está diciendo probablemente que es una cobertura o que es un seguro, le está diciendo, mire usted, es que los tipos de interés van a subir, o mire usted, es que el coste salarial de sus empleados se actualiza conforme el IPC y el IPC va a subir. Le conviene a usted una cobertura. ¿Y qué es una cobertura? Pues una cobertura es, efectivamente, es como una especie de seguro. Se lo ofrecen a las empresas como una especie de seguro. Es decir, mire usted, si sube los tipos de interés, usted siempre va a pagar lo mismo. O si sube la inflación, usted siempre va a pagar un tipo fijo y no le va a afectar, por tanto, la subida. Claro, lo que no le dicen es si baja el tipo de interés o si baja el IPC por debajo de ese tipo fijo que se ha establecido por el propio banco, como es lógico, porque usted no tiene la capacidad para decidir dónde hay que poner el tipo fijo. Si baja por debajo, usted tendrá que pagarle la diferencia entre donde esté el IPC y el Euribor y ese tipo fijo. Y eso es lo que no explican. Es decir, si está por debajo, no lo explican. Y claro, eso genera liquidaciones negativas para el cliente y claro, positivas para el banco.
Por tanto, en realidad, usted se está sentando con el señor del banco, normalmente una persona con muy buenas maneras, una persona con un trato exquisito, y le está ofreciendo pues, lo que parece ser un seguro y realmente es una apuesta, ¿no? Por tanto, eso es un punto interesante porque además, como veremos, las normas de conducta del mercado de valores y el swap es un instrumento financiero regido por la normativa del mercado de valores, exige entre una de sus normas posponer el interés propio del banco al del cliente, es decir, hay que anteponer siempre el interés del cliente, y aquí con este tipo de contratos muchas veces no se cumple con esa norma, ¿no? Otro aspecto controvertido es que las entidades bancarias suelen excusarse indicando que ellos no ganan con el contrato de permuta financiera, es decir, ellos dicen que claro, esas liquidaciones que le estás pagando al banco, esas liquidaciones negativas, ellos han tenido que suscribir una operación inversa a la suya para cubrirse de su propio riesgo en el mercado de tipos de interés. Es una cuestión, es un argumento muy complejo que realmente muchas veces los bancos no pueden explicar, no lo entiende nadie. Y en cualquier caso, aunque fuera así, el banco por cada contrato que coloca de permuta financiera o de swap recibe una comisión por la intermediación, por tanto, siempre tiene interés en colocar, y cuantos más, mejor, y por eso se han colocado de forma masiva. Otra excusa que suelen poner los bancos es que esto es un instrumento de cobertura, lo digo porque es cierto que hubo una ley del año 2003 que en relación con préstamos hipotecarios a interés variable imponían a los bancos una obligación de ofrecer lo que se llama un instrumento de cobertura. Pero claro, el instrumento de cobertura no tenía que ser necesariamente un swap, porque el swap, si baja los tipos de interés, perjudica. Hay otros instrumentos de cobertura, está el llamado CAP, que sí es un auténtico seguro. Es un auténtico seguro porque si le suben a uno los tipos de interés, sí le cubre, pero si baja los tipos de interés no le perjudica. Y sin embargo el CAP, aun estando en cartera entre los posibles derivados que se podían colocar, nunca se ofrecía a los clientes. Lo que prueba realmente que el banco no ha ofrecido con toda la honestidad necesaria. Y ahí en definitiva, el swap no es un seguro. El swap es un derivado financiero, es un derivado complejo, es un instrumento financiero del mercado de valores y por tanto es un contrato clasificado además como complejo y arriesgado. Por tanto, evidentemente los contratos de swap debían ser lo suficientemente claros, debían ser lo suficientemente concisos para que uno pudiera adivinar las consecuencias económicas que le podía acarrear, ¿no? Sin embargo, la mayoría de los contratos no son claros, la mayoría de los contratos son auténticamente inentendibles, es decir, es muy sencillo, esto no hay quien lo entienda. Eso para empezar. Y en segundo lugar, tampoco son adecuados para personas sin conocimientos previos en materia financiera. Es decir, el mercado de valores, al operar con subyacente, requiere unos conocimientos, una experiencia previa. Y por tanto, estos contratos en principio no son adecuados para personas que no acreditan conocimientos ni tampoco una experiencia previa a la contratación de derivados, ¿no? Por tanto, en principio, un swap, esto hay que tenerlo clarísimo, un swap en principio nunca es adecuado para una persona sin conocimientos y experiencia previa, es decir, para lo que después veremos se conoce como cliente minorista. Es decir, todos ustedes, aunque a lo mejor no lo saben, son auténticos clientes minoristas, es decir, no son clientes profesionales y por tanto no se puede presumir que tienen conocimientos y experiencia para suscribir estos contratos. Y esto tenía que tenerlo clarísimo la persona que colocó estos contratos. Bueno, pues, les quiero comentar que esta norma de conducta que les comento, que obligaban a informar claramente al cliente de estos contratos y a tener en cuenta su perfil, se han visto reforzadas con las normas MiFID. Las normas MiFID nacen de una directiva comunitaria del año 2004